Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y después pasaremos a la llama de amor viva, que es el libro más elevado. Este texto lo vamos a conectar con las últimas moradas de la obra de Santa Teresa de Jesús. Estábamos al principio, donde explica la poesía. En el cántico A, veíamos cómo la poesía avanza hacia la contemplación de Dios en todas las criaturas, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Toda la poesía se refiere a una muy alta contemplación. No podemos analizarla entera, pero podemos tratar algunos puntos especiales. Por ejemplo, en las canciones 13 y 14, un ejemplo de alta contemplación. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Antes que entremos en la declaración de estas canciones, es necesario advertir, para más inteligencia de ellas y de las que después de ellas se siguen, que en este vuelo espiritual que acabamos de decir se denota un alto estado y unión de amor, en que después de mucho ejercicio espiritual suele Dios poner a la alma, al cual llaman desposorio espiritual con el verbo Hijo de Dios. Un alto estado espiritual. Esto no sucede inmediatamente en la vida de fe y de amor, sucede después de mucho tiempo. Y se puede llamar desposorio espiritual, que es una especie de metáfora del noviazgo, como lo entendemos actualmente. O sea, como una introducción a una unión más profunda que se puede llamar simbólicamente matrimonio espiritual. Y al principio que se hace esto, que es la primera vez, comunica Dios a la alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y arreándola de dones y virtudes, y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios, bien así como a desposada en el día de su desposorio. Y en este dichoso día no solamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía, mas quedando adornada de los bienes que digo, comiénzale un estado de paz y deleite y de suavidad de amor, según se da a entender en las presentes canciones, en las cuales no hace otra cosa sino contar y cantar las grandezas de su amado,
las cuales conoce y goza en él por la dicha unión del desposorio. Es decir, hay una transformación notable, podríamos decir que aquí se acaba la noche del espíritu y comienza la vía iluminativa, que es un estado pacífico. La caridad perfecta produce paz perfecta, la paz es efecto de la caridad, así como el gozo. Si tomamos el equivalente de la descripción que hace Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 28 de la segunda secunde, cuando trata de los grados de la caridad, veremos que se trata de el tercer grado de caridad, o sea, la caridad perfecta. Él explícitamente se pregunta si es posible tener caridad perfecta en esta vida y dice que sí. Esta caridad perfecta es propia de la vida espiritual que tuvo un ejercicio constante, fiel y duradero. Se necesita tiempo normalmente. Los santos que llegan a esta perfección en las primeras etapas de la vida son más bien excepcionales, y no significa que todos los santos que son santos tengan el mismo grado de perfección. Aquí está hablando de una santidad realmente evolucionada, una santidad que se puede distinguir, que es notable, sea para el propio sujeto, sea para los demás. Y una de las primeras características que aparece en esta santidad es la paz. No tiene penas ni ansias como antes hacía. Y así en las demás canciones siguientes, ya no dice cosas de penas ni ansias como antes hacía, sino comunicación y ejercicio de dulce y pacífico amor con su amado, que ya en este estado todo aquello fenece, es decir, desaparece toda la alteración, perturbación, angustias, sufrimientos que hay en la noche del espíritu. Y es de notar que en estas dos canciones se contiene lo más que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma, pero no se ha de entender que a todas las que llegan a este estado se les comunica todo lo que en estas dos canciones se declara, ni en una misma manera y medida de conocimiento y sentimiento, porque a unas almas se les da más y a otras menos, y a unas en una manera y a otras en otra, aunque lo uno y lo otro puede ser en este estado del desposorio espiritual, mas pónese aquí lo más que puede ser, porque en ello se comprende todo. Y síguese la declaración. Comienza a explicar las canciones. Aquí hay un principio fundamental de teología, es decir, que como explica Santo Tomás en la Suma, en el Tratado de la Caridad, la caridad siempre puede seguir creciendo, no hay un término para la caridad porque Dios es infinito. Entonces, las personas pueden tener esta perfección en grados diversos, pero es siempre perfección. O sea, es fundamentalmente una dirección actual, constante del alma, de la inteligencia, de la voluntad, de la memoria, hacia Dios. Por supuesto, en esta vida los actos espirituales están interrumpidos porque hay que realizar otras operaciones,
necesarias para la vida, pero la disposición habitual es esta, de producir actos perfectos de amor de Dios, acompañados de contemplación, porque, como ya dijo al principio de este libro, el amor produce contemplación o produce conocimiento. Santo Tomás también lo dice en la cuestión 45 de la Secunda Secunde, cuando trata del don de sabiduría, porque el que se ejercita principalmente de entre los dones del Espíritu Santo, además de la fe, que es la base, es el don de sabiduría. El don de sabiduría es el que aparece al final de la vida espiritual en su operación constante y perfecta. Por supuesto que también hay sabiduría en todas las etapas de la vida espiritual, pero no está perfectamente, totalmente desarrollada la sabiduría. Aquí sí. O sea, toda esta descripción del libro del Cántico Espiritual y también del siguiente, la llama de amor viva, pertenece propiamente al don de sabiduría del Espíritu Santo, por el cual se conoce experimentalmente a Dios, se gustan las realidades, perfecciones divinas, y se las percibe de un modo que es totalmente superior al conocimiento natural, en el cual prevalece la vía negativa, porque no sabemos de Dios lo que es, sino más bien lo que no es, como expresa Santo Tomás al principio del Tratado de los Atributos Divinos en la primera parte de la Suma. Pero con esta percepción sobrenatural producida por el don de sabiduría del Espíritu Santo y también del entendimiento y de la ciencia, se entra en la realidad divina, de un modo análogo a cómo los sentidos inmediatamente perciben sus objetos, ¿no? Por eso se habla también de sentidos espirituales, que no son sentidos como los que tienen órgano corporal, los 5 sentidos externos y los sentidos internos, sino son sentidos analógicamente, porque la inteligencia desarrolla una capacidad sobrenatural para conocer inmediatamente realidades inteligibles, por intuición, podríamos decir, cosa que no puede hacer en el orden natural. Y después comienza a explicar esta poesía de Mi amado Las Montañas, pues como esta palomica de la alma andaba volando por los aires de amor sobre las aguas del diluvio de las fatigas y ansias suyas de amor que ha mostrado hasta aquí, no hallando donde descanse su pie, a este último vuelo habemos dicho, extendió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla, metiéndola en el arca de su caridad y amor. Y esto fue al tiempo que en la canción que acabamos de declarar dijo, vuélvete paloma. Y es de notar que así como en el arca de Noé, según dice la Divina Escritura, había muchas mansiones para muchas diferencias de animales, y todos los manjares se podían comer, así el alma en este vuelo que hace a esta divina arca del pecho de Dios, no solo echa de ver en ella las muchas mansiones que su majestad dijo por San Juan que había en la casa de su padre, mas ve y conoce a ver allí todos los manjares, esto es, todas las grandezas que puede gustar el alma, que son todas las cosas que se contienen en las dos sobredichas canciones, significadas por aquellos vocablos comunes, las cuales en sustancia son las que se siguen.
ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia y riquezas inestimables y halla todo el descanso y recreación que ella desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es otro manjar de los que mejor le saben, y siente en Dios un terrible poder y fuerza que todo otro poder y fuerza priva, y gusta allí admirable suavidad y deleite de espíritu, haya verdadero sosiego y luz divina, y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armonía de las criaturas y hechos de Dios reluce, y siéntese llena de bienes y vacía y ajena de males, y sobre todo entiende y goza de una inestimable reflexión de amor que la confirma en amor. Y esta es la sustancia de lo que se contiene en las dos canciones sobredichas. Es decir, en estos párrafos de la poesía del cántico, que comienzan llamado Las montañas, se contiene la expresión de una altísima sabiduría de Dios que es totalmente gozosa. O sea, lo propio de la teología de los grandes místicos, y muy especialmente de este santo doctor, es que esta perfección es posible en esta vida, y que no solo es posible, sino que es necesario tender a ella, o sea, buscar la beatitud, buscar el fin, buscar la vida eterna, es eh, consiguientemente buscar este tipo de perfección, porque cuando no se la busca, también el camino que va hacia la vida eterna es en cierta manera imperfecto, remiso. Por eso es necesario que el alma esté, que el alma esté totalmente unificada en esta búsqueda. Y cuando lo está, porque se deja transformar por Dios en la noche oscura, en la purificación del espíritu, alcanza este alto estado de perfección, en el cual sobre todo conoce los atributos divinos, porque no es solamente algo análogo al sentido lo que percibe, sino que conoce intelectualmente. Aquí actúa también el don de inteligencia del Espíritu Santo. Esto mismo que está explicando aquí lo veremos en el libro de La llama de amor viva, cuando describe la más alta operación, probablemente eh, el libro de La llama de amor viva lo escribió estando en un estado todavía más crecido de vida espiritual. Sigue refiriéndose a las canciones, en las cuales dice la esposa que todas estas cosas es su amado en sí y lo es para ella, porque en lo que Dios suele comunicar en semejantes excesos siente el alma y conoce la verdad de aquel dicho que dijo el santo Francisco, es a saber, Dios mío y todas las cosas. De donde, por ser Dios, todas las cosas a la alma y el bien de todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la semejanza de la bondad de las cosas en las dichas canciones, según en cada verso de ellas se irá declarando, en lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara está en Dios eminentemente en infinita manera, o por decir mejor decir, cada una de estas grandezas que se dicen es Dios. Y todas ellas juntas son Dios. Y que por cuanto en este caso se une el alma con Dios, siente ser todas las cosas Dios en un simple ser.
según lo sintió San Juan cuando dijo, quod factum est in ipso vita erat, es a saber, lo que fue hecho en él era vida. Esta es una puntuación antigua del Evangelio de San Juan. También se puede leer que, que en él fue hecho todo cuanto fue hecho, y después comenzar en él estaba la vida, etc. Pero esta lectura es legítima y coincide muy especialmente con lo que indica la teología tradicional, la teología escolástica, la teología de Santo Tomás, sobre la base del pensamiento de Dionisio de Areopagita, del libro de los nombres de Dios. Todas las cosas están en Dios de una manera eminente, y por eso Dios es todas las cosas, en el sentido de que es todo lo que hay de perfección divina en todas las cosas, porque todo eso viene de Él. Y las cosas no pueden ser si no participan algo de esa perfección divina. Los padres de la Iglesia se referían a las ideas, en Dios están las ideas de todas las cosas, San Agustín lo dice claramente, también el mismo Dionisio. Estas ideas en Dios son vivientes y son el mismo Dios. Y San Juan de la Cruz, en el otro libro al cual nos referiremos, explica que en Dios hay infinitos atributos que no conocemos. O sea, conocemos algunas perfecciones de Dios, especialmente las más comunes, el ser, la vida, la bondad, la verdad, la belleza, pero no conocemos todas las perfecciones que hay. Además, como dice Dionisio, en una perfecta concordancia con lo que aquí expresa San Juan de la Cruz, y como fuente histórica de lo que dice San Juan de la Cruz, en Dios está la substancia de todas las cosas. O sea, todo lo que hay de creado en Dios es Dios. Y por eso con cualquier cosa se puede conocer a Dios profundamente en la unión mística. Como todas las cosas que expresan a Dios aquí en el cántico espiritual, las montañas, los valles, los ríos, la soledad, etc. Las ínsulas. Y así no se ha de entender que en lo que aquí se dice que siente el alma es como ver las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión siente serle todas las cosas Dios. Este es un paso más, o sea, no es una contemplación como la de los filósofos y teólogos que describí anteriormente, sino una experiencia profunda de Dios. Los grandes autores medievales, Santo Tomás, San Buenaventura, también hablan de esta profunda experiencia de Dios. Ustedes pueden tener una referencia a estos grandes autores en mi libro sobre contemplación filosófica y contemplación mística en los autores medievales, donde hago una descripción de cómo estos autores en su proceso histórico han comprendido la contemplación. Bueno, San Juan de la Cruz sigue profundamente esta tradición, pero agrega aspectos específicos y profundiza esta tradición. Por ejemplo, lo que dice aquí, siente serle todas las cosas a Dios. Es un sentimiento que no es simplemente afectivo en el sentido de la pasión natural, aunque también la utiliza, porque hay un gozo espiritual que se repercute en la sensibilidad, pero es algo más elevado, es una operación propiamente espiritual, con la cual siente serle todas las cosas Dios. O sea que ve a Dios en todo.
porque detrás de todo está Dios. No solo porque es el creador, sino también porque conduce todas las cosas al servicio de la vida de la gracia de los ángeles y de los hombres. Y tampoco se ha de entender que porque el alma siente tan subidamente de Dios en lo que vamos diciendo, vea a Dios esencial y claramente, que no es sino una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre de lo que Él es en sí, en que siente el alma este bien de las cosas que ahora en los versos declararemos, conviene a saber, mi amado, las montañas. ¿eh? Insiste sobre la palabra sentir. Siente el alma este bien de las cosas, que es un bien divino. Siente tan subidamente de Dios. Pero esto todavía no es la visión beatífica, porque se da en la fe. Es como un vislumbre, es como una fe iluminada, iluminada por el Espíritu Santo en sus dones, especialmente el don de sabiduría. Y después se explica renglón por renglón la poesía. Mi amado, las montañas. Las montañas tienen altura, son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi amado para mí. Los valles solitarios nemorosos, los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas y suave canto de aves, hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí. Las ínsulas extrañas. Las ínsulas extrañas están ceñidas con la mar y allende de los mares, muy apartadas y ajenas de la comunicación de los hombres. Y así en ellas se crían y nacen cosas muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes nunca vistas de los hombres, que hacen gran novedad y admiración a quien las ve. Y así por las grandes y admirables novedades y noticias extrañas, alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios, le llama ínsulas extrañas. O sea, aquí Dios es como las tierras nuevas que descubrían los españoles en América, sobre todo en Asia también, las Filipinas, donde había plantas, animales que nunca habían visto, había paisajes raros, etcétera, para los que venían de España o de Europa. Y Dios es así también para el alma, porque descubre siempre cosas nuevas, extrañas para el conocimiento natural. Continúa, porque extraño llaman a una por una de dos cosas, o porque se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular entre los demás hombres en sus hechos y obras. Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño, porque no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas, pero también sus vías, consejos y obras son muy extrañas y nuevas y admirables para los hombres. Y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que le ven. O sea que los que están en el cielo descubren siempre cosas nuevas en Dios. Entonces también los que están en la tierra van descubriendo cosas nuevas de Dios en la contemplación de Dios.
Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño, porque no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas, pero también sus vías, consejos y obras son muy extrañas y nuevas y admirables para los hombres. ¿Sí? Porque aquí el alma comienza a contemplar la providencia de Dios, cómo actúa Dios, y actúa de una manera extraña para el común parecer de los hombres, o sea, para una visión natural. Es, aquí no solo se contrapone la prudencia natural a la sobrenatural, porque lo que parece eh, imprudencia en una visión natural puede ser prudencia sobrenatural. Pero aquí se trata sobre todo de una contemplación de Dios mismo, no es solamente el modo que tiene el don de consejo del Espíritu Santo para encontrar caminos para solucionar problemas humanos de modo sobrenatural, sino que se trata de la contemplación de Dios mismo. Y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que le ven, pues no le pueden acabar de ver ni acabarán, y hasta el último día del juicio van viendo en él tantas novedades según sus profundos juicios y acerca de las obras de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siempre se maravillan más, de manera que no solamente los hombres, pero también los ángeles le pueden llamar ínsulas extrañas. Solo para sí no es extraño, ni tampoco para sí es nuevo. Dios es siempre nuevo para la criatura racional porque se descubre algo que no se había visto, pero para sí mismo no es nuevo, porque se conoce totalmente. Después se explica la expresión los ríos sonorosos. Dios es como los ríos que hacen ruido. Los ríos tienen tres propiedades. La primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan. La segunda, que hinchen todos los bajos y vacíos que hayan delante. La tercera, que tienen tal sonido que de todo otro sonido privan y ocupan. Y porque esta comunicación de Dios que vamos diciendo siente el alma en él muy sabrosamente, estas tres propiedades, dice que su amado es los ríos sonorosos. Cuanto a la primera propiedad que el alma siente es de saber que de tal manera se ve el alma embestir del torrente del Espíritu de Dios en este caso, y con tanta fuerza apoderarse de ella, que le parece que vienen sobre ella todos los ríos del mundo que la embisten, y siente ser allí anegadas todas sus acciones y pasiones en que antes estaba. Y no porque es otra cosa, y no porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento, porque estos ríos son ríos de paz. Según por Isaías da Dios a entender de este embestir en el alma diciendo, e que ego declinavo supeream quasi fluvium pacis et quasi torrendem inundandem gloria. Quiere decir, notad y advertir, yo declinaré y embestiré sobre ella, es a saber, sobre el alma como un río de paz. Y así como un torrente que va redundando gloria. Y así este embestir divino que hace Dios en el alma, como río sonoroso, toda la hinche de paz y gloria. Sí, es algo que se da de repente, es como que viene el río y envuelve el alma y la llena de paz y gloria.
O sea, es una paz gozosa que de alguna manera se puede ver. Por eso dice gloria. La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina agua a este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los vacíos de sus apetitos, según lo dice San Lucas. Exaltavit humiles esurientes implevit bonis, que quiere decir ensalzó a los humildes y a los hambrientos llenó de bienes. La tercera propiedad que el alma siente en estos sonorosos ríos de su amado es un sonido y voz espiritual que es sobre todo sonido y sobre toda voz, la cual voz priva de toda voz y su sonido excede todos los sonidos del mundo. Y en declarar como esto sea, nos habremos de detener algún tanto. Es decir, que hay una voz espiritual. Efectivamente, el Padre tiene una voz que es el Verbo. Entonces el alma siente la presencia del Verbo en sí. Y es algo muy notable, muy profundo, imposible de desconocer. Esta voz o este sonido de estos ríos que aquí dice el alma es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes y un poder tan poderoso que la posee, que no solo le parecen sonidos de ríos, sino aún poderosísimos truenos. Pero esta voz es voz espiritual y no trae otros sonidos corporales ni la pena y molestia de ellos, sino grandeza. Y fuerza, poder y deleite de gloria. Y así es como una voz y sonido inmenso interior que viste al alma de poder y fortaleza. Esta espiritual voz y sonido se hizo en el espíritu de los apóstoles al tiempo que el Espíritu Santo, con vehemente torrente, como se dice en los Actos de los Apóstoles, descendió sobre ellos, que para dar a entender la espiritual voz que interiormente les hacía, se oyó aquel sonido de fuera como de aire vehemente, de manera que fuese oído de todos los que estaban dentro en Jerusalén, por el cual, como decimos, se denotaba el que dentro en sí recibían los apóstoles, que era, como habemos dicho, henchimiento de poder y fortaleza. Bueno, aquí reaparecen muchos símbolos que están en la Sagrada Escritura, pero que normalmente se entienden en un sentido superficial, como el agua viva que llena todo, dice aquí San Juan de la Cruz, o el sonido de Pentecostés. Después hablará de la llama, del fuego de Pentecostés. Todo eso lo siente el alma y se siente poderosa porque tiene el poder de Dios. Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre en aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice San Juan, le vino una voz del cielo interior, confortándole según la humanidad, cuyo sonido oyeron de fuera los judíos tan grave y vehemente que unos decían que se había hecho algún trueno y otros decían que le había hablado un ángel en el cielo. Y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cristo se le daba de dentro. Y no por eso se ha de entender que deja el alma de recibir el sonido de la voz espiritual en el espíritu, donde es de notar que la voz espiritual es el efecto que ella hace en el alma. Así como la corporal imprime su sonido en el oído y la inteligencia en el espíritu, lo cual quiso dar a entender David cuando dijo:
e que David voci sue vocem virtutis, que quiere decir, mirad que Dios dará a su voz de virtud, la cual virtud es la voz interior, porque decir David dará a su voz de virtud, es decir, a la voz exterior que se siente de fuera, dará voz de virtud que se sienta de dentro. De donde es de saber que Dios es voz infinita, y comunicándose él al alma en la manera dicha, hácele efecto de inmensa voz. O sea, el Padre dice el verbo en el alma. Los místicos anteriores hablaban del nacimiento del verbo en el alma. Taulero, Suso, los místicos renanos. Pero San Juan de la Cruz es mucho más explícito que esa tradición mística, porque describe estos fenómenos interiores con gran detalle, que no están tan explícitos en los otros. Y además tiene la ventaja de producir un lenguaje universal que puede ser entendido y aplicado por diferentes personas y en diferentes circunstancias, a diferencia de otros santos que describen más bien sus experiencias particulares, personales. Esta voz oyó San Juan en el Apocalipsis y dice que la voz que oyó del cielo era tan quam vocem aquarum multarum et tan quam vocem tonitui magni. Quiere decir que era la voz que oyó como voz de muchas aguas y como voz de un grande trueno. Y porque no se entienda que esta voz, por ser tan grande, era penosa y áspera, añade luego diciendo que esta misma voz era tan suave que era sicut quitaredorum quitarisantium inquitaris suis, que quiere decir, era como de muchos tañedores que citarizaban en sus cítaras. Nosotros diríamos, como muchos que tocaban la guitarra, ¿no? La cítara. Y Ezequiel dice que este sonido, como de muchas aguas, era quasi sonum sublimis Dei, es a saber, como sonido del Altísimo Dios. Esto es que altísima y suavísimamente en él se comunicaba. Esta voz es infinita porque, como decíamos, es el mismo Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas ciñese a cada alma dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace gran deleite y grandeza al alma, que por eso dijo la esposa en los cantares, sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis, que quiere decir, suene tu voz en mis oídos, porque es dulce tu voz. Pasaremos después a explicar este tipo de experiencia en cuanto es posible, con la ayuda también de Santa Teresa y de la otra obra importante de San Juan de la Cruz, de la llama de amor viva, que expresa lo mismo, pero tal vez de una manera incluso más sutil. Tratamos de hacer una relación con las últimas moradas que describe Santa Teresa. La sexta morada, capítulo primero, trata cómo encomenzando el Señor a hacer mayores mercedes, hay más grandes trabajos, dice algunos, y cómo sean con ellos los que están ya en esta morada. Es bueno para quien los pasa interiores. Es decir, Santa Teresa describe más bien la noche del espíritu que tiene ya algunas gracias especiales que anuncian la vía iluminativa perfecta, que es el matrimonio espiritual,
que describe sobre todo en la séptima morada. Dice el principio de las sextas: pues vengamos con el favor del Espíritu Santo a hablar en las sextas moradas, a donde el alma ya queda herida del amor del esposo y procura más lugar a estar sola y quitar todo lo que puede, conforme a su estado, que la puede estorbar de esta soledad. Está tan esculpida en el alma aquella vista que todo su deseo es tornarla a gozar. Ya he dicho que en esta oración no se ve nada que se pueda decir ver, ni con la imaginación, digo vista, por la comparación que puse. Ya el alma bien determinada queda en tomar otro esposo, mas el esposo no mira los grandes deseos que tiene de que se haga ya el desposorio, que quiere que lo desee más y que le cueste algo, bien que es el mayor de los bienes. Y aunque todo es poco para tan grandísima ganancia, yo os digo, hijas, que no deja de ser menester la muestra y señal que ya se tiene de ella para poderse llevar. O válame Dios, y qué son los trabajos interiores y exteriores que padece hasta que entra en la séptima morada. Entonces, esta sexta morada, aunque tiene grandes gracias, corresponde más bien a la noche del Espíritu de San Juan de la Cruz. Y describe muchos de los problemas que hay en la sexta morada. Por ejemplo, va a describir: no llevaré por concierto cómo suceden, o sea, las penas, los trabajos, sino cómo se me ofreciera a la memoria y quiero comenzar de los más pequeños, que es una grita de las personas con quien se trata, y aún con las que no trata, sino que en su vida le pareció se podían acordar de ella, que se hace santa, que hace extremos para engañar el mundo y para hacer a los otros ruines, que son mejores cristianos sin esas ceremonias, y hace denotar que no hay ninguna, sino procura guardar bien su estado. Es decir, sufre los dichos de las otras personas, de los que están con ellas y de los que no están. Los que tenía por amigos se apartan de ella, y los que y los que le dan mejor bocado, y es de los que muchos se sienten, que va perdida, que el alma y notablemente engañada, que son cosas del demonio, que ha de ser como aquella y la otra persona que se perdió, y ocasión de que calla la virtud, que trae engañados los confesores, y ir a ellos y decírselo, poniéndole ejemplos de lo que acaeció a algunos que se perdieron por ahí, mil maneras de mofas y de dichos de estos. Yo sé de una persona que tuvo harto miedo, no había de haber con quién confesarse, según andaban las cosas, que por ser muchas, no hay para qué me detener. Y es lo peor, que no pasan de presto, sino que es toda la vida, y el avisarse unos a otros que se guarden de tratar personas semejantes. O sea que ella dice de sí misma que había mucha gente que hablaba mal de ella. Eh, Porque como que quería ser santa, que engañaba a los confesores, que engañaba a los demás, etcétera, ¿no? Diréisme que también hay quien diga bien, oh hijas, y que pocos hay que crean ese bien, en comparación de los muchos que abominan. Cuanto más que ese es otro trabajo mayor que los dichos, porque como el alma ve claro que si tiene algún bien es dado de Dios,
y en ninguna manera no suyo, porque poco antes se vio muy pobre, metida en grandes pecados, esle un tormento intolerable, al menos a los principios, que después no tanto por algunas razones. La primera, porque la experiencia le hace claro ver que tan presto dicen bien como mal, y así no hace más caso de lo uno que de lo otro. O sea que poco a poco se va dando cuenta que lo que dice la gente sobre uno mismo es muy poco fundado y que a veces dicen bien y a veces dicen mal y cambian de una cosa a la otra, etcétera. Y después pone otras razones que le aplacan la pena y sigue describiendo algunas tempestades que siente el alma. Otras penas interiores iremos diciendo en estas moradas, tratando diferencias de oración y mercedes del Señor, que aunque algunas han más recio que lo dicho en el parecer, como se verán, por cual deja el cuerpo, no merecen nombre de trabajos ni es razón que se le pongamos, por ser tan grandes mercedes de Dios, y que en medio de ellos entiende el alma que lo son, y muy fuera de sus merecimientos. O sea, el alma tiene mucho padecer, pero también tiene muchas gracias de Dios, hasta que llega al estado permanente que describe la séptima morada y que corresponde totalmente a la vía unitiva descrita por San Juan de la Cruz. Por ejemplo, dice: todos estos combates que aunque haya quien diga a la misma persona que son disparates, digo los confesores con quien se tratan estas cosas, y con cuantos malos sucesos hubiere para dar a entender que no se pueden cumplir, queda una centella no sé dónde tan viva de qué será, aunque todas las demás esperanzas estén muertas, que no podrá, aunque quisiere, dejar de estar viva aquella centella de seguridad. Entonces, en la noche del espíritu, aunque hay gran oscuridad y grandes tormentos, queda como un fondo de esperanza y de luz. Y aquí sí comienza a tratar en el capítulo 4 de experiencias que anticipan el estado espiritual perfecto de la séptima morada. Una manera hay que estando el alma, aunque no sea en oración tocada con alguna palabra que se acordó u oye de Dios, parece que su majestad desde lo interior del alma hace crecer la centella que dijimos, movido de la piedad de haberla visto padecer tanto tiempo por su deseo, que abrazada toda ella como un ave fénix, queda renovada y piadosamente se puede creer perdonada sus culpas. Hace de entender con la disposición y medios que esta alma habrá tenido como la Iglesia lo enseña. Y así limpia, la junta consigo sin entender, han aquí naide, sino ellos dos, ni han la misma alma entiende de manera que lo pueda después decir, aunque no está sin sentido interior, porque no es como a quien toma un desmayo o parajismo, que ninguna cosa interior ni exterior entiende. Lo que yo entiendo en este caso es que el alma nunca estuvo tan despierta para las cosas de Dios, ni con tan gran luz y conocimiento de su majestad. Bueno,
acá empieza a describir la transformación espiritual que termina en la vía unitiva, en el desposorio y en el matrimonio espiritual. Dice también en el capítulo 5, otra manera de arrobamiento hay, o vuelo del espíritu, que le llamo yo, que aunque todo es uno en la sustancia, en el interior se siente muy diferente, porque muy de presto algunas veces se siente un movimiento tan acelerado del alma que parece es arrebatado el espíritu con una velocidad que pone harto temor, en especial a los principios, que por eso os decía que es menester ánimo grande, a quien Dios ha de hacer estas mercedes, y han fe y confianza y resignación grande de que haga nuestro Señor del alma lo que quisiere. Aquí describe algunos fenómenos espirituales que son como raptos que preparan un estado pacífico, que es el que describe en la séptima morada. Es un movimiento interior como que va a toda velocidad, porque es el pasaje del modo de conocer humano al modo de conocer divino, que es infinitamente distante. Entonces ese pasaje de alguna manera se percibe como un movimiento muy veloz. Y después sí está la séptima morada, donde describe un estado equivalente al que veíamos en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Quiere ya nuestro buen Dios quitarle las escamas de los ojos y que vea y entienda algo de la merced que le hace, aunque es por una manera extraña y metida en aquella morada por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad, todas tres personas, con una inflamación que primero viene a su espíritu a manera de una nube de grandísima claridad. Y estas personas distintas, y por una noticia admirable que le da a el alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas, una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios, de manera que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma, podemos decir por vista, aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan. Y la dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que venía Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. O válame Dios, cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas y a entender por esta manera cuán verdaderas son. Y cada día se espanta más esta alma porque nunca más le parece que fueron de con ella, sino que notoriamente ve de la manera que queda dicho que están en lo interior de su alma, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. Aquí sí tenemos una descripción de un estado equivalente al de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz, donde se percibe en cierta manera la Santísima Trinidad. Y después explica la diferencia entre desposorio espiritual y matrimonio espiritual, desposorio que es como un noviazgo. Pues vengamos, en el capítulo 2, vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio. Aunque esta gran merced no debe cumplirse con perfección mientras vivimos, pues si nos apartásemos de Dios se perdería este tan gran bien. La primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse a el alma
por visión imaginaria de su santísima humanidad, para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. Aquí hay una cierta visión sensible, además de la percepción espiritual. A otras personas será por otra forma. A esta de quien hablamos, o sea, ella misma, se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que era ya tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tenía cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Parecerá que no era esta novedad, pues otras veces se había representado el Señor a esta alma en esta manera. Fue tan diferente que la dejó bien desatinada y espantada. Lo uno porque fue con gran fuerza esta visión, lo otro porque las palabras que le dijo y también porque en lo interior de su alma donde se le representó, si no es la visión pasada, no había visto otras. Porque entender que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a la de esta morada. Y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual como le hay entre dos desposados a los que ya no se pueden apartar, etcétera. Después se refiere también a la paz, como San Juan de la Cruz, un poco más adelante. Apareces el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria, sino intelectual. Aunque más delicada que las dichas, cómo se apareció a los apóstoles sin entrar por la puerta cuando les dijo, Pax vobis. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios allí a el alma en un instante y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo puede comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual. No se puede decir más que de que a cuánto se puede entender queda el alma, digo el espíritu de esta alma hecho una cosa con Dios, que es como también espíritu, que como es también espíritu, ha querido su majestad mostrar el amor que nos tiene, en dar a entender a algunas personas hasta dónde llega, para que le alabemos su grandeza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura, que así como los que ya no se pueden apartar, no se quiere apartar de ella. El desposorio espiritual es diferente, que muchas veces se aparta. Es decir, compara el noviazgo, cuando se pone de novio el alma con Dios, que con el matrimonio espiritual. Por supuesto que son analogías, porque es todo espiritual. Entonces, este matrimonio espiritual corresponde a lo que describe San Juan de la Cruz de una manera muy, muy directa. Ella explícitamente dice que no tiene letras, entonces es natural que el aspecto sensitivo y las metáforas más inmediatas tengan un lugar muy importante. San Juan de la Cruz también usa los símbolos, pero los usa más a partir de la Sagrada Escritura y también da una explicación más teológica, más universal, pero fundamentalmente las experiencias coinciden, están describiendo lo mismo. Vayamos entonces a otro gran libro, que es el de La llama de amor viva. Este también tiene dos versiones, como el Cántico Espiritual. Vamos a seguir la primera.
Este libro no se lo dedica a una religiosa como el anterior, sino a una laica. El título de la publicación antigua dice Llama de amor viva, declaración de las canciones que tratan de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en Dios por el padre Fray Juan de la Cruz, carmelita descalzo, a petición de la señora doña Ana de Peñalosa, compuesta en la oración por el mismo año de 1584. Alguna repugnancia he tenido, dice el prólogo, muy noble y devota señora, en declarar estas 4 canciones que vuestra merced me ha pedido, porque por ser de cosas tan interiores y espirituales para las cuales comúnmente falta lenguaje, porque lo espiritual excede al sentido, con dificultad se dice algo de la substancia, porque también se habla mal en las entrañas del espíritu si no es con entrañable espíritu. Es decir, las cosas espirituales no se pueden expresar simplemente con símbolos sensibles y ni siquiera con razonamientos, hay que sentirlas interiormente, que es la palabra que vimos que usaba insistentemente en el cántico espiritual. Esto corresponde a toda una tradición anterior. Los grandes místicos usaban la palabra sentir, también la palabra experiencia, una experiencia que el mismo San Juan de la Cruz utiliza. Y por el poco que hay en mí, o sea, el entrañable espíritu, lo he diferido hasta ahora, que el Señor parece que ha abierto un poco la noticia y ha dado algún calor. O sea que estaba muy seco San Juan de la Cruz, pero después siente alguna luz espiritual y se anima a escribir este tratado. Insiste con la palabra extraño, que hemos visto que la usaba también Santa Teresa, porque hay realmente una novedad, hay algo sobrenatural. Lo que es acostumbrado es natural. Lo que es desacostumbrado es sobrenatural. Y no hay que maravillar, dice el número 2 del prólogo. No hay que maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que Él da en regalar. Porque si consideramos que es Dios y que se las hace como Dios, y con infinito amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón, pues Él dijo que en el que le amase vendrían el Padre, el Hijo y Espíritu Santo y harían morada en Él. Lo cual había de ser haciéndose a Él vivir y morar en el Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como da a entender el alma en estas canciones. Sí. Aquí describe fundamentalmente la vida trinitaria en el alma, como Santa Teresa en la séptima morada. Hasta aquí, en el camino espiritual, la Trinidad es como algo abstracto, es como, sí, se recita el credo, se conoce la teoría teológica acerca de la Trinidad, pero no se la siente. En cambio, aquí sí se la siente. O sea, se tiene una cierta experiencia de la vida trinitaria. Santo Tomás en la Suma
y antes en el comentario de la sentencia dice, este conocimiento es como experimental, cognitio ista est quasi experimentalis. Cuando explica las misiones divinas, porque toda la teología, todo el conocimiento de la Sagrada Escritura se apoya sobre esto, que el Padre envía al Hijo no solo para tener un cuerpo, sino para estar en el alma, y que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y que hay un conocimiento experimental de la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, y que a partir de este conocimiento se puede conocer el Padre, pero de una manera distinta, negativa, porque todavía no lo vemos y el Padre es el origen de lo que sentimos cuando estamos unidos al Hijo y al Espíritu Santo. Aquí la llama de amor viva desarrolla lo que ya habíamos encontrado en el cántico espiritual sobre los atributos divinos. Se perciben los atributos divinos, de alguna manera dice que es el más alto conocimiento que de Dios podemos tener en esta vida, porque es como que vemos los atributos divinos en nosotros mismos porque estamos transformados por la gracia, por la vida de Dios que nos ha sido comunicada. Pero también se percibe la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo distintamente, no simplemente como una formulación teórica, sino distintamente. Que aunque en las canciones que arriba declaramos, hablamos del más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios, todavía estas canciones tratan del amor ya más calificado y perfeccionado en este mismo estado de transformación. Porque aunque es verdad que lo que estas y aquellas dicen, todo es un estado de transformación y no se puede pasar de allí en cuanto tal, pero puede con el tiempo y ejercicio calificarse, como digo, y sustanciarse mucho más el amor. Bien así como, aunque habiendo entrado el fuego en el madero le tenga transformado en sí y está ya unido con él, todavía fervorándose más el fuego y dando más tiempo en él, se pone mucho más candente e inflamado hasta centellear fuego de sí y llamear. Bueno, lo que dijimos sobre la base de la teología de Santo Tomás, o sea, cuando hay perfección de caridad, el grado último de la caridad, esta caridad todavía puede crecer. Entonces, aunque en el cántico espiritual describió ya la vía unitiva, el último estado de la vida espiritual, sin embargo, todavía se puede crecer, y es lo que trata de describir en la llama de amor viva. Como dice un poco más adelante, la llama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en el alma y que hace conocer al Verbo, que la toca, el Verbo es la voz del Padre y finalmente hace percibir de una manera misteriosa al Padre. Y juntamente también los atributos divinos, porque cuando crece el conocimiento de las personas, crece también el conocimiento de los atributos divinos, porque es el mismo Dios. Que aunque en las canciones que arriba declaramos, etc. Y en este encendido grado se ha de entender que habla el alma aquí ya transformada y calificada interiormente en fuego de amor, que no solo está unida en este fuego, sino que hace ya viva llama en ella, y ella así lo siente,
Y así lo dice en estas canciones con íntima y delicada dulzura de amor ardiendo en su llama, encareciendo en estas canciones algunos efectos que hace en ella, las cuales iré declarando por el orden que las demás, que las pondré primero juntas y luego poniendo cada canción, la declararé brevemente y después poniendo cada verso, lo declararé de por sí. Y así empieza la poesía. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. O lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Bueno, en esta poesía se expresa al mismo tiempo la presencia del Espíritu Santo, la plenitud del amor, de caridad en el alma, la percepción de las perfecciones divinas, que son las lámparas de fuego, y también la Santísima Trinidad, la mano blanda del Padre, el toque del Hijo y el cauterio del Espíritu Santo. Veamos algunos ejemplos, porque no podremos explicar todo el libro. Comenzamos por la primera canción, en el número 1. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleite, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas, parece pues con tanta fuerza, parece que pues con tanta fuerza está transformada en Dios, y tan altamente de él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Es decir, es como si estuviese detrás de la cortina y casi se ve la bienaventuranza. Y como ve que aquella llama delicada de amor que en ella arde cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte gloria, tanto que cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco y que por esto poco no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu Santo, que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece que le va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y así dice, oh llama de amor viva. Es decir, es un gran deseo espiritual que tiene el alma de la vida perfecta divina.
y se lo pide a Dios. Santa Teresa, como recordamos, dice que muero porque no muero, porque el alma más desea estar con Dios que consigo misma en esta vida, como también decía San Pablo, para mí vivir es Cristo y la muerte una ganancia. Oh llama de amor viva, dice en el número 3, esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no solo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que, además de eso, arde en ella y echa llama, como dije. Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la voluntad del alma ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Bueno, teológicamente, la primera persona que toca el alma, como explica Santo Tomás, es el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo no se puede reconocer a Cristo. Efectivamente, en el Evangelio aparece el reproche que Cristo le hace a los judíos que no creían porque no cambiaban el corazón, ¿no? O sea, porque no dejaban que el Espíritu Santo los mueva. Aquí, en cambio, el Espíritu Santo mueve totalmente el alma, ya dijimos, estas percepciones espirituales vienen de los dones del Espíritu Santo, además de la fe, que es gracia del Espíritu Santo, dones que eh, hacen conocer con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, que es lo que indica con este símbolo de la llama. Si el Espíritu Santo es llama, es fuego, el Espíritu Santo es fuego. El Evangelio de San Juan también habla de este fuego. Cristo va a bautizar con espíritu y fuego, y en Pentecostés aparece el fuego del Espíritu Santo. Pero aquí no se trata de un fuego que se ve, es un fuego espiritual. Más aún divino, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y el alma está unida a Dios. En primer lugar, por el Espíritu Santo. Y de esta manera puede conocer y percibir y también amar. Sobre todo cuando opera el Espíritu Santo en el alma, porque lo que hacen los dones del Espíritu Santo es asimilar las operaciones humanas sobrenaturales a las operaciones divinas, espirituales del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace operar a modo divino, ver o percibir a modo divino, y también amar. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese. Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto hay entre la transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre el madero inflamado y la llama de él, que la llama es efecto del fuego que allí está.
Es decir, el alma está divinizada. Está espiritualizada en el Espíritu Santo. No es como que participa de algunas propiedades del Espíritu Santo, sino que de alguna manera está asimilada al Espíritu Santo, sin perder la criaturidad, por supuesto, su propio ser, sino perfeccionándose este ser y esta operación suya, el conocimiento y el amor, por el Espíritu Santo, por la unión con el Espíritu Santo. Muy bien, por hoy vamos a terminar y nos encontraremos la próxima semana, donde seguiremos analizando la llama de amor vivo. Te damos gracias, Dios omnipotente, por los beneficios que hemos recibido de tus manos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.